Isakievich, el director del BIPEC, otro año más. El año pasado anduvisteis muy bien, ganasteis la Ardibay y este año volvemos a doblar la apuesta. Volvéis a tener a Daría y a otras tantas corredoras que queréis dar poco a poco el paso con ellas, ¿no? Sí, bueno, estamos ya sumando otro año más en la categoría, encantados de poder seguir, de que los patrocinadores nos apoyan y vamos a participar hoy a ver qué tal se nos da. Recuperamos a las dos chicas extranjeras que corrieron con nosotros y han dado buenos resultados y las jóvenes también han sumado un año más de experiencia y a ver qué tal. ¿Qué objetivos tenéis y con qué chicas lo afrontáis en la temporada? Bueno, vamos a disputar, como todas las carreras, intentaremos en principio disputarlas, pero luego a ver qué tal. Eso es una suerte. Aparte de las dos chicas rusas que tenéis, también tenéis gente de aquí, gente de Nafarroa, gente de Euskal Herria, con las que dar pasos poco a poco. Sí, están casi muchas de segundo año, que ya son algo experimentadas, vamos a decir, y bueno, Estefanía está bastante delante en la Copa de España ahora. Vamos a intentar mantener su puesto o mejorarlo y a ver. ¿En qué objetivos concretos pensáis? ¿Copa de España, Euskaldun? ¿Qué tenéis en la cabeza? De momento no quiero poner ningún objetivo para no apretarlas demasiado, pero vamos a sumar las experiencias de participar en este tipo de pruebas y a ver. Lugane Trujillano, BIPEC taldeko txirrindularia, denboraldi berria eta zuk ere talde berria estreinatzen duzu BIPEC taldean. Zer modu hartu zaitu talde berri honek? Bai, bueno, aurten talde aldatza tokatu da. Pozik, azkenean orokorrean danak ezagutzen ditut, adin behitekoa gara gutxi gora bera, eta oso pozik. Zer helbururekin zatoz? Bueno, disfrutatzea, berriz kompetiziora engantzantzea pizkat edo, pasan urtean, bueno, pues pizkat komplikatu zitzaidalako, zaila izan zelako, eta, bueno, batez ere disfrutatzea. Erronka bada, talde berria eta berriz ere dinamika berria hartza. Bueno, azkenean dinamika oso ezberdina da, konturatu naiz karrera batekin ja ikusi dute oso ezberdina dela, presio askoz txikiagoa da, eta bueno, askatasun gehiago daukazu nahi duzuna egiteko eta posiko. Nolakoa da taldea eta zer helburu ditu taldeak propio? Bueno, taldeak lasaitasun asko ematen digu, karreretan da, eta bueno, gure bidea egin beharko dugu urtean zehar eta ikusiko da emaitzak heltzen diren edo zer gertatzen den. Mila esker, sorte hon. Eskerrik asko.